Échate para acá que te voy a contar unas cuantas verdades. Ya en el episodio anterior hablé del tercer viaje de Colón y cómo terminó ese viaje. Bueno, pues arrestado y lo mandaron a España. Y cuando llegó a España, pues la reina pues lo exoneró de cualquier cargo que le habían puesto. Y sin embargo, la reina accedió. Cristóbal Colón le pidió y ella accedió a un cuarto viaje. Un cuarto viaje porque él todavía pensaba de que sí, que se podría encontrar un paso hacia las Indias. Y él quería terminar de encontrar ese paso. Y bueno, sí, la reina accedió, le dijo sí. Te vamos a dejar que hagas ese cuarto viaje. Alrededor, bueno, en esa misma época fue que los reyes entonces pues decidieron que Bobadilla, que había sido, bueno, que era el gobernador que habían puesto para reemplazar a Cristóbal Colón, pues decidieron que Bobadilla tampoco tenía las condiciones para ser gobernador y decidieron pues a buscar otra persona para esa posición. Y aquí es cuando viene pues Nicolás de Obando. Nicolás de Obando, que es un militar de carrera, que bien cercano a los reyes, de mucha confianza. Ya los había acompañado en otros viajes alrededor de Europa. Y le dicen a Obando, bueno, Obando, usted es el que debe ser el gobernador de las Indias, lo que le llamaban las Indias, todas estas nuevas tierras descubiertas. Y entonces, pues mandan a Obando y, por supuesto, crean una flota, la mayor flota que viajó a las Indias en ese momento. 30 barcos, 2.500 hombres. Bueno, había de todo ahí, había militares y herreros y gente que trabajaba la tierra, bueno, de todo, porque ya era una cosa seria, ya era serio, iban a hacer no solo un asentamiento, ya crearon una ciudad y hacerlo todo. Se necesitaba todas estas profesiones para poder crear todas estas condiciones. Bueno, y allá se va Obando y poco tiempo después es cuando Colón parte en su cuarto viaje. El cuarto viaje de Colón eran 4 barcos, no muchos hombres. Esto, por supuesto, siempre quería, bueno, él que era el que le habían dado todos esos cargos, el almirante y el gran descubridor y todo. Y mira, Obando va con 30 barcos y yo solamente con 4. Pero bueno, así es la vida. Y zarpa él y llega más o menos como hizo en el segundo viaje. Llegó a una de estas islas en las Antillas Menores, creo que fue Martinica. Y entonces, pues, ya cuando llega, se da cuenta que hay un huracán, que viene un huracán. Viene un huracán, porque la reina le había dicho, sí, te vamos a permitir que hagas ese cuarto viaje, pero no vayas a la Española. No, te prohibimos que vayas a la Española porque eso va a crear más problemas. No vayas a la Española, ve a tus descubrimientos y a tus exploraciones, pero no vayas a la Española. Y entonces es cuando llega a la Martinica, que ve que hay un huracán que se está formando, que viene un huracán, dice, bueno, pues no me queda más remedio que ir a la Española a buscar
un lugar donde proteger toda esta flota y todo. Quizás eso fue lo que pensó, o quizás él tenía ya en mente ir a la Española en contra de lo que le había dicho la reina, pero bueno, subió, bueno, por todas estas islas hasta que llegó a la Española, que fue, bueno, Santo Domingo, que era la ciudad que ya su hermano había creado. Y era en esa época entonces que, digamos, estaban preparando el viaje de Bobadilla. Ya Bobadilla iba a dejar, Bobadilla no estaba preso ni nada, no se le había hecho cargo de nada, simplemente que lo iban a reemplazar. Y Bobadilla iba a regresar a España, y en su regreso a España, pues crearon una flota para que él entonces, bueno, llevara pues lo que se había, las riquezas que tenían, y cada cual tenía sus cosas, y bueno, llevarlas para España, porque bueno, sí, quizás tenía oro allí, pero ¿qué ibas a hacer con oro en estas nuevas tierras? No tenía. La cosa era llevarlo para España, y allá era donde tenía valor, significaba algo. Y bueno, hasta Cristóbal Colón tenía cosas que había que llevarlas, y decidieron, lo de Colón sí lo vamos a llevar, pero no, vamos a ponerlo en ese barquito pequeño, total. Si no llega o si se pierde, eso no es problema de nosotros, ponlo ahí en ese barquito y vamos. Y bueno, en ese momento, alrededor de esa época, que él llega viene huyéndole a la tormenta, y viene, y Obando le dice, no, aquí no te vamos a dejar entrar, sigue tu camino, pero señor, es que viene una tormenta grande y necesito, no, trata de buscarte otro lugar, porque aquí no, le negó puerto. Sin embargo, o sea, no le prestaron atención a lo que él decía, que venía un huracán. Y la flota con Bobadilla pues salió. La flota con Bobadilla salió, y cruzando lo que le llaman el Canal de la Mona, que es el Paso de la Mona, que es el paso que existe entre República Dominicana y Puerto Rico. Y allí los agarró el huracán, y aquel huracán pues acabó con esa flota. Muchos de los barcos pues se dañaron, muchos se hundieron, muchas de estas riquezas pues se perdieron. Colón lo que hizo fue, bueno, cuando le negaron puerto, viendo que venía el huracán, pues lo que siguió alrededor de la isla, y hasta que encontró como un río o algo así, y por ahí se metieron esos barcos por el río, y buscaron un lugar tranquilo, y ahí se quedaron. Y la tormenta sí les hizo daño, pero no se hundió ningún barco, no fueron daños mayores. O sea, pudieron escapar la tormenta. Pero como te digo, la flota que iba con Bobadilla, pues es así. Y el pequeño barquito, que era donde habían puesto, dicen la gente, no sé si será verdad, pero dicen que ese barquito pues sobrevivió. Se perdió mucho, mucha gente murieron, Bobadilla murió. Bobadilla murió en uno de estos barcos. Y la riqueza de Colón pues se salvó, e incluso pues llegó hasta España, y ella lo tuvo. ¿Qué te parece? Pues bueno, después de esto, Colón pues siguió su camino. Ok, vamos a seguir la exploración, y salió de ahí y siguió como por debajo de Jamaica, y subió otra vez hasta llegar a la costa sur de Cuba, y llegó como hasta donde él había llegado en aquella ocasión, en el segundo viaje. Llegó hasta allá, y lo que yo no entiendo es por qué no siguió entonces ese recorrido, porque todavía no se sabía que Cuba era una isla, todavía se pensaba que era una península. No entiendo por qué no siguió tratando de ir alrededor para, bueno, ver si era una isla o si era una península. No, cuando llegó a ese punto, lo que hizo fue que bajó, se fue al sur. Y si miras al mapa, y yendo sur hasta ahí, desde ese punto, pues llegó a lo que es hoy las costas de Nicaragua. Y ahí pues
empezó a ver estas costas, a mirar, y se encontró con unos indios, que estos indios se notaba que era una civilización más desarrollada. Se piensa que puedan haber sido los mayas, porque dice que vinieron con unas canoas bien grandes, que se veía que tenían avances tecnológicos, y hicieron algún tipo de intercambio con estos indios, y a lo mejor hasta se enteraron que estos indios le habían dicho, no, más al norte, lo que es hoy México y toda esa parte, que es donde están estas civilizaciones, pero tampoco se sabe por qué él decidió seguir al sur y no ir allá a ver a este tipo de civilizaciones. Pues lo que hizo fue bordear toda esta parte de Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá. Llegó a toda esta zona, miró. Su objetivo era tratar de encontrar un paso, por supuesto. Ahí está el canal de Panamá, pero en esa época no había canal. No había paso. Y ya estando en esto, pues, bueno, con los daños que le había ocasionado el huracán, más la madera con la que se hacían estos barcos, con la que no era la madera óptima para embarcaciones en este tipo de clima caribeño, mucho calor y habían insectos que atacaron la madera. Eso ya estaban en necesidad de reparación esos barcos y bueno, barco, y para repararlo necesitas un astillero. ¿Dónde van a encontrar un astillero? Y entonces lo que decidieron fue, bueno, pues ya vamos a regresar. Y regresaron, pero aparentemente los barcos no dieron, o sea, no fueron capaces de llegar, digamos, hasta la Española para proveerse ahí, entonces de ahí salir a España. Y cuando llegaron, dijeron, no, tenemos que ir allí hasta Jamaica. Y cuando llegaron a Jamaica, bueno, pues ya los barcos esos no servían, no sé si los encallaron o no sé qué fue lo que pasó, pero ya se quedaron varados. Y bueno, ahí no es ahora que tienes un teléfono y llamas, ¿no? Ahí nadie sabía. Ellos sabían dónde estaban, pero nadie sabía en qué condiciones estaban. Y ahí en Jamaica, pues estuvo, en esas condiciones estuvo como un año, sin poder moverse de ahí. Bueno, un tiempo después, unos meses después que cuando llegaron, pues uno de sus capitanes pues decidieron que iban a tomar prestadas unas canoas de los indios que habían ahí, de los habitantes de ahí, o se las compraron, o se las pidieron prestadas, en una de estas canoas para llegar a la Española y entonces pedir ayuda y explicar la situación, pedir ayuda para que fueran a buscar a esta gente que estaban ahí varados en Jamaica. Y bueno, imagínate una canoa de esta. Bueno, aparentemente los indios sabían cómo hacer ese viaje. Bueno, llegaron y este hombre, este capitán de Colón, pues fue y habló con Obando. Y Obando le dijo, sí, pues que se quede ahí. Yo no tengo tiempo para eso. No tengo tiempo para eso. Y así lo dejó. Creo que fueron como 7 meses. Hasta que al final lograron convencerlo. Dijo, bueno, está bien, manda un barco para que los recojan, para que los traigan. Y ahí fue donde los rescataron. Milagrosamente se salvó. 4 viajes y cada uno de ellos pues tuvo su... Bueno, pues es así como hay gente que tiene suerte. Pues lo rescataron y siguió su rumbo a España. Y ya cuando llegó a España, pues ya estaba pasado de los 50 años, no era un hombre, o sea, no era tan, todavía era joven, ¿no? No sé
En esa época, si pasaba los 50, ya se consideraba que era ya viejo, pero bueno. Enfermo estaba, ya tenía artritis y creo cuestiones en la vista, que estaba perdiendo la vista. Y ya, bueno, pues decidió quedarse ya sin hacer más viajes. Otra cosa es que, bueno, ya cuando regresa, creo que fue en 1504 que llegó a España y ya se enteró que la reina estaba enferma, o sea, la reina estaba ya, iba a morirse. Una enfermedad que ya estaba muriendo la reina. Y a morir la reina, pues bueno, él pierde la mayor figura que lo apoyaba a él. La reina siempre fue la que lo apoyó. Y ya perdió el apoyo ese. Y bueno, quedó ahí hasta que murió. Murió en 1506, 2 años después de la reina. Hay historias que dicen que Colón murió en la pobreza, sin que nadie se ocupara de él. Eso no es cierto. Colón tuvo una riqueza, bastante riqueza que tuvo. Y él tenía bastante dinero y él vivió bien sus últimos años. Bueno, en el sentido de que tenía dinero, pero la salud era pobre. Tenía pobre salud. O sea, tienes dinero, pero no tienes salud. Y lo que sí dicen que él, a pesar de ser una persona de dinero, se vestía como si fuera una persona sin dinero. Y lo veía, dice que esa persona no tiene nada, eso es pobre. Y sin embargo tenía dinero, porque, digamos, una gente decía que él era excéntrico, bueno, cada cual. Pero no, sí, dinero tuvo bastante y dejó bastante dinero para su descendencia. Y bueno, esa es la historia de Colón. Ahí termina. Cuando él regresó del tercer viaje, que lo arrestaron y lo mandaron con su hermano Bartolomeo y su hermano Diego. O sea, tiene un hermano que se llama Diego, pero a la vez él tiene un hijo que se llama Diego también. O sea, tiene un hermano y un hijo con el mismo nombre, Diego. Y Diego lo tuvo con su esposa. Pero esa esposa, ella murió. Creo que incluso murió antes de 1492, antes del descubrimiento. Y después, dice que se encontró con una muchacha. La muchacha tenía como 20 años, ¿no? Joven. Y nació el segundo hijo. No se casaron, ellos nunca se casaron, pero Colón reconoció al hijo rápidamente, y este se llamaba Fernando. Por supuesto, más joven que Diego, hermanos, pero de diferentes madres. Y Fernando, él se lo llevó en el cuarto viaje, se fue con él. Fernando tendría unos 12 o 13, 14 años en esa época. Muchacho joven, que se fue con él en ese cuarto viaje. Y después, tiempo después, ya después de la muerte de Cristóbal y todo, Fernando fue el que escribió una biografía de Cristóbal Colón, de su padre. Y dicen que eso es uno de los trabajos más importantes en cuanto a detalles sobre lo que se conoce de Cristóbal Colón hoy en día. Una parte, cuando la reina muere, recuerda que la reina era la reina de Castilla y el esposo era Fernando, el rey de Aragón. Pero por alguna razón no se unieron los reinos, cada cual quedó como rey de su reino. Y cuando muere Isabel, pues bueno, cuando muere un rey, pues lo que le toca es a los hijos, a ver quién es el que va a ser el sucesor. Y generalmente es, pues bueno, los hijos varones. El mayor es el que tiene más precedencia, así hasta el menor, y después vienen las hijas hembras, de la mayor a la menor. Ese es el sistema de precedencia. Y sucede que ellos, o sea, los reyes, habían tenido hijos, hembras y varones, pero cuando muere la reina,
los varones, hijos varones que ellos habían tenido, pues habían muerto. No quedaba ningún hijo varón, pues la que le correspondía entonces es a la hija, a Juana, que era la hija de ellos. Juana es la que le correspondía ser la reina. Y efectivamente, pues Juana es la que la coronan como la reina. Juana tenía, el problema de Juana era que, bueno, desde pequeña dicen que era inteligente, iba a la escuela y tenía conocimientos, pero que no era muy dada a la religión. Y eso, la madre, o sea, la reina Isabel, eso sí que no lo aceptaba. Y dice, no, nosotros somos los mayores representantes de la Iglesia Católica aquí, y mis hijos tienen que ser ejemplo. Y cuando Juana iba a la escuela, pues, por supuesto, eran escuelas religiosas. Y el cura, pues, le mandaba quejas a la reina, ¿no? Pero es que su hija no hace confesión. Bueno, siendo católico, hay que hacer confesión. No hace confesión, no tiene interés. Y hasta a veces dice cosas que mejor no las repitamos. Y entonces, pues, Isabel le decía, no, eso no puede ser. Eso hay que castigar, un castigo. Y el castigo que le daba, dice que se llamaba la cuerda. Y la cuerda, pues, consistía de como que la colgaban, la colgaban de alguna manera separada del piso. Y en los pies le ataban unos pesos, como que pesaban. Imagínate, estás colgado, digamos, por debajo de los brazos y con unos pesos que te jalan los pies. Decía que eso era y bueno, esto era cuando era niña. Que daba dolor. Y que, bueno, pues es una cosa bien peligrosa. Dice que la reina, pues, la castigaba a ella. Ese era el castigo que le daban a ella por eso. Y bueno, después, muere la reina y Juana es la que le corresponde. Ya Juana se había casado. Se había casado con algún príncipe como de Holanda, una cosa de esa. Y dice que fue después de casarse, no mucho tiempo después de casarse, que ya ella empieza a actuar de una manera que no estaba bien de la cabeza. De la manera en que actuaba y que hacía las cosas, la gente dice, no, ella está loca, se volvió loca. Y así fue progresando. Esta es Juana la loca, que es como se conoce, Juana la loca. Y entonces, bueno, aparentemente en esa época, pues a la gente que tenía problemas psiquiátricos, pues lo que hacían era, pues, apartarlo y, digamos, meterlo en una prisión o en algún lugar que no se pudiera hacer daño, o separado, qué sé yo. Que eso, por supuesto, lo que si estás loco, pues te vuelve más loco todavía, eso no te cura. Bueno, las cosas de la Edad Media. Y eso fue lo que hicieron con ella, pues. Y entonces, el rey Fernando, que era el padre, pero a la vez era el rey de Aragón, pues toma y dice, bueno, temporalmente entonces que yo voy a tomar las decisiones de Castilla. Y fue él que durante un tiempo no era el rey de Castilla, la reina era Juana, pero Juana estaba fuera de todo esto. Y entonces por un tiempo fue que Fernando hacía las decisiones de los dos reinos. Bueno, eso fue una parte para saber lo que pasó después que murió la reina. Pero como te digo, 2 años después pues murió Colón también y entonces pues bueno, Nicolás de Obando, cuando ya llegó a la Española, se asentó y pues su primera tarea fue pacificar a todos estos indios, porque habían rebeliones y bueno, cada rato estos indios
se unían y hacían asaltos en los lugares donde estaban estos españoles. Aquello no era nada seguro. Y bueno, su primera tarea fue pacificar todo aquello. Y empezó a mandar a sus capitanes: okay, tú vas a esta región, tú vas a esta región, y aplaca allí cualquier rebelión que se formó en este lado. Y bueno, cuando terminó con la famosa Anacaona. Anacaona, que el esposo era un cacique, y el cacique pues murió, y ella fue la que tomó el mando. Y Obando se enteró de que Anacaona andaba con planes de hacer un levantamiento bien alto y todo aquello, ¿no? Y le salió al paso y pues terminó, bueno, con la soga al cuello. Y así fue que él aplacó todo, mucho se habla de masacres, y bueno, acabaron ahí con todo esto hasta que llegó un momento en que ya todas aquellas rebeliones y todo eso, pues eso se acabó, y ya entonces ya la española pasó a otra etapa. Ya no era la etapa de aplacar rebeliones, sino de, bueno, vamos ahora a explotar estas tierras y a buscar el oro y a ver lo que se puede encontrar. Y eso fue lo principal que hizo Obando.